Que aunque en Tenerife solo hay uno, el tranvía, y aunque parezca increíble, bueno, hay cientos de historias de trenes. A partir de las 10 debatimos sobre el famoso proyecto del Tren del Sur, sobre el que nos están llegando muchísimos mensajes al 677 92 60 15 y que enseguida leemos. Bueno, vamos a hacerlo con los alcaldes de Granadilla, Arico, Candelaria, Santiago del Teide, también con los constructores, con los empresarios, pero el polémico proyecto del Tren del Sur, vamos a darle un poquito de contexto antes, no es ni de lejos el primer tren que se propone para Tenerife. Entre 1889 y 2002 se han propuesto más de 11 proyectos ferroviarios para la isla de Tenerife. Y Pestano, buenos días. ¿Qué tal, Javi? Buenos días. De hecho, la primera vez que se planteó que un vehículo sobre vía circulara por Tenerife empezó en 1889. En aquel año, por iniciativa privada, se planteó la construcción de un ferrocarril de vía estrecha que partía desde la capital hasta La Orotava. Solo un año después se diseña otro hacia Güímar y ojo porque ese mismo año se planea un proyecto muy curioso, un ferrocarril que partiría desde el puerto de la Cruz hasta el Teide. Estos diseños, Javi, no fructificaron, pero ojo porque después de 1901, cuando se inaugura el primer tranvía de la isla que uniría entonces Santa Cruz y La Laguna, más tarde llegaría hasta Tacoronte, pues se plantea el primer ferrocarril hacia el norte. Fue en 1904, desde Santa Cruz hasta Garachico. Este proyecto sí que consiguió autorización para su construcción, aunque fue mucho más tarde, en 1931. Otros hitos curiosos. El anillo insular no es nuevo tampoco porque en 1912 se propuso una línea ferroviaria que diera la vuelta a la isla. Y uno además que la cruzaba, ¿hasta dónde? Desde el mismísimo Pico del Teide, partiendo desde Santa Cruz, por la cordillera. Subiría por lo que hoy es la carretera de la Esperanza. Algunos de estos proyectos tuvieron más consistencia que otros, por ejemplo el trayecto entre Santa Cruz y Buenavista. El norte llegó a ponerse en concurso en 1920, eso sí, solo el tramo entre el municipio más al oeste de Tenerife con el municipio de La Orotava. Pasaron entonces casi 100 años sin nuevos proyectos cuando en 1998 se propuso el Tren del Norte, un año más tarde, el famoso Tren del Sur, un proyecto que data del año 2000, sobre el que seguimos debatiendo, 20 años después, como si se nos acabara de ocurrir. A estos proyectos se suman vagonetas, montacargas, funiculares, monorraíles, decenas de proyectos que existen y que nunca jamás vieron la luz, salvo el viejo y el nuevo tranvía de Santa Cruz. Eric Pestano, gracias. Hasta luego. Y todo esto lo sabemos gracias al investigador, al profesional que, bueno, ha dedicado más tiempo, yo creo, o uno de los que más tiempo ha dedicado, tengo aquí sus libros, a investigar los trenes de Tenerife. Nosotros en el estudio está Rafael Cedrés, investigador sobre el asunto, un experto en trenes, que ha escrito además numerosos libros sobre los trenes de Tenerife. Rafael, buenos días. Hola, buenos días. Me preguntaba yo esta mañana, ¿será que como los trenes, las buenas ideas llegan siempre con un poco de retraso? Que algunas ideas se repiten, como los trazados circulares de los trenes se repiten cada 20 años, ¿no? Cuando, pues no sé si a nadie se le ocurre otra cosa. Aunque tú después de estudiarlo mucho has llegado a la conclusión de que los trenes tienen numerosas ventajas, también los tendrían para Tenerife, ¿no? Hombre, es que hay que tener en cuenta que la necesidad siempre ha sido la misma, la movilidad, mover personas y mover mercancías. En tiempos pasados hacia el norte, porque era donde más evolución de la isla había, hoy en día tenemos el caso contrario, ¿no? Hacia el sur. Entonces, la necesidad sigue siendo, yo creo que la misma a lo largo de la historia. Oye, de todos estos trenes hay varios que se repiten una y otra vez, cada cierto tiempo vuelven a ponerse sobre la mesa. ¿Los más recurrentes cuáles son? Pues el más recurrente de todos siempre ha sido Santa Cruz Orotava, Puerto Cruz, Santa Cruz Buenavista, ¿no? De hecho, de ese es del que más versiones, digamos, de proyecto hay a lo largo de la historia. Y el Tren del Sur también se ha recuperado, lo que pasa es que es más reciente. Sí, bueno, digamos que el Tren del Sur, los proyectos siempre llegaban hasta Güímar, que era un poco como la zona más cercana. De ahí hacia el sur, en aquellas épocas, pues no había esa evolución de población. Y bueno, ahora mismo es el caso contrario, digamos que la población la tenemos hacia el sur y por tanto, pues bueno, la necesidad del Tren del Sur pues surge, yo creo que, bueno, debido a cubrir esas necesidades. Para cubrir esa necesidad. Tú me decías, oye, hay uno que se rescata todo el tiempo, pero no se han dado cuenta que un túnel no se puede hacer. ¿Cómo es? Sí, hay uno que periódicamente sale cada 5 o 6 meses y es unir los dos valles, ¿no? Por un túnel. Claro, el problema de unir los dos valles, siempre ves en tanto Facebook, Twitter, prensa y tal, unirlo un túnel recto. Hombre, los estudios de la consultora, digamos, yo creo que una de las más importantes de Alemania dicen que eso técnicamente no es posible, principalmente por dos motivos.
tema de gases que hay, ¿no? De hecho, los tenemos contactado con el tema de las galerías de agua, que todas estas tienen gases, y el problema del acuífero. Entonces, toda esta solución siempre se plantea en un túnel curvo, digamos que pasaría aproximadamente por la parte baja de lo que sería el Rosario, ¿no? Dentro de la dorsal, pero bueno, zona curva. Me llama un buen amigo recordando que hubo un proyecto antes del tranvía actual, que era un tranvía por el Barranco de los Santos entre Santa Cruz y La Laguna. ¿O eso dice? Sí, bueno, han habido varios antes del proyecto, digamos, de este nuevo, no del antiguo, sino de este nuevo. Sí, hay varias ideas, incluso había una propuesta para hacerlo por el centro de lo que sería 3 de Mayo y autopista, elevado, ¿no? Yo les recomiendo que entren en la web de Rafael, porque además, y también recojan sus 3 libros, los lean si pueden, Rafael Cedrés Jorge, El teleférico del Teide, otro libro que se llama Los transportes guiados en Tenerife, y un tercero, el antiguo tranvía de Tenerife, el tranvía Villasegura. Bueno, no sé si alguien te ha llamado como experto para preguntarte tu opinión sobre todo esto. Bueno, sí, de vez en cuando pues la gente te pregunta, por los canales, las redes sociales, pues también te van preguntando. Y bueno, pues va uno intentando pues dar su opinión, principalmente basada en mis necesidades de movilidad, ¿no? Yo soy usuario diario de la guagua. Sí. El coche está en el garaje de mi casa y solo se usa en casos excepcionales. Sí. Y por tanto, bueno, pues eso me muevo en transporte público, pues lo cual creo que también pues da un poco Mensajes al 677-92-6015. Hola, enhorabuena a este investigador. Otro proyecto faraónico, dice un oyente, similar al del puerto de Granadilla, que también era de vida o muerte para la economía insular. Dice, ¿qué pasa con los carriles VAO rápidos del norte y del sur? Claro, esto seguro que no da tanto dinero para algunos, dice este oyente. 677-92-6015, buenos días. Hay que crear sinergias entre el tranvía, tren, taxi, guagua, y no conflicto entre ellos. Pueden convivir entre ellos. Yo les preguntaría también a los taxistas que nos escuchan, que son muchísimos, que nos digan qué opinan ellos sobre esto, al 677-92-6015. Oye, repasando tus libros, lo que tú has contado, Rafael, a mí me parece que uno de los más locos o de los más curiosos era el circular, el trazado de ese tren que daba la vuelta a la isla por completo. Bueno, sí, ese puede ser, quizás parece, pero para mí hay otro que podría, viéndolo desde hoy, sería, está claro que es un disparate medioambiental hoy, no en su época. El circular, bueno, la verdad es que hay muy pocos datos de él y por tanto no sabemos cuál era. Un brindis al sol. Claro, entonces, bueno, de hecho no se llegó a ser ni siquiera un anteproyecto de trazado, entonces no está muy claro por dónde ya. Sabemos que existe porque hay referencias tanto en los documentos del Senado y demás de que alguien lo planteó, pero se quedó ahí en un mero planteamiento, ¿no? Para mí el más disparatado es el que iba al Teide. ¿Eso cómo es? Hombre, primero porque ya subir arriba a un ferrocarril en aquella época ya tenía tela, ¿no? Bien de carbón. Y claro, la justificación, si nos vamos a esa época, 1912, pues puede tener hasta sentido, ¿no? Entonces el Ministerio de la Guerra, que sería algo así como el equivalente a Fomento hoy en día, ¿no? Sí. Para informar este tipo de cosas, decía que bueno, que tenía mucho interés en ese tren, porque si si invadían la isla, se podía coger, se cargaba todo en el tren, personas, militares, para arriba. Comida, se subía al Teide y luego ya desde ahí se podría iniciar la recuperación otra vez de la isla, ¿no? Entonces, claro, uno lee esa justificación hoy y no sé si reírme, bueno, todo lo podemos ver, Rafael, todo lo podremos ver. No, vamos a no contar victoria. El tranvía actual, cuyas vías estuvieron, el anterior, cuyas vías estuvieron hace poco en las calles de Santa Cruz, sufrió un asalto que lo hizo especialmente peligroso, ¿no? De hecho, se acabó retirando, si no me equivoco, por esto. ¿Cómo No, vamos a ver. El asalto se produce mucho antes de la retirada, ¿no? La retirada es en el 1956 por un accidente. En aquel momento, de hecho, los propios documentos del Cabildo lo ponen. Ya era una cosa antigua, vieja, inservible, en muy mal estado de conservación y se retira por un accidente. Y el atraco fue, digamos que 5 conocidos se ponen de acuerdo, necesitaban dinero, lo atracan y pues desgraciadamente por los nervios, digamos que no eran atracadores profesionales y con los nervios, murieron 2 personas. Pepe Botera y Otilio, ¿no? Bien, buenos días. Tren al sur y de paso el tendido eléctrico de una ESO-BES soterrado a las vías. Yo veo ventajas y futuro. Hombre, lo de soterrar los cables me parece una cosa tan básica. En fin, lo que pasa es que dicen que es muy caro. Los trenes también son caros.
Bueno, Depende. Depende claro, de la vuelta. Son proyectos que no se pueden mirar a 5 o 10 años, ¿no? Hay que mirarlos a largo plazo. O sea, construir un tren no es barato. Oye, tú haces maquetas de tren también, Rafael. Sí, también. Lo que pasa es que tenemos un conflicto, digamos, en casa entre ocupación de la maqueta y espacio que necesitan. Y de vez en cuando, pues bueno, acaba en cajas, hay que volverla a desmontar, montar, pero bueno, sí. Nos escriben algunos taxistas, después de que se los hemos pedido. Dice, los políticos prometieron no más trenes y ahora dicen sí más trenes. Ya saben cómo va, prometer y prometer. Oye, Rafael, tú no ocultas tu opinión, tú crees, de una manera, no te quiero meter en ningún charco, ¿no? Pero que el tren tiene sus ventajas. Si Hombre, se hace bien, ¿no? Yo creo que sí. Vas a ver, lo que pasa es que yo siempre sostengo que el tren del sur nos puede ser muy útil, sobre todo porque ahorraríamos mucho tiempo, claro, si va ligado a un buen plan de movilidad. El tren del sur tiene 7 paradas. Claro. Yo vivo, por ejemplo, en el Valle de Weimar y tengo una parada, pero claro, si tengo que coger el coche para ir de mi casa al intercambiador, pues a lo mejor ya me pienso ir hasta Santa Cruz en coche, ¿no? Pero en cambio, si tengo una guagua o un taxi que me lleva al intercambiador y ahí puedo cogerlo y llego a Santa Cruz en mucho menos tiempo que en la guagua de hoy, que va dando vueltas, hace un buen recorrido, pues ya tengo una ventaja en mi necesidad de movilidad y ahorro de tiempo que puedo dedicar a otra cosa. Bueno, Rafael C3, ¿dónde te podemos leer, amigo? Pues en mi blog, en www.cedres.info o en Facebook buscándome por RCedres y ahí... Y háganse con sus libros, búsquenlo. El antiguo tranvía de Tenerife, el teleférico del Teide, que de esto no hemos hablado, pero tiene tela marinera, y también los transportes guiados de Tenerife. Y otro libro precioso que me has traído, muy breve, en un minuto que me queda, fotos antiguas de Tenerife. Cuéntame. Sí, bueno, los tres primeros son descargables en PDF y el de fotos antiguas es un grupo de Facebook de fotos antiguas de Tenerife, precisamente ese es el nombre, donde pues nos dedicamos al rescate de fotos antiguas. Y bueno, y en ese pues participo junto con otros compañeros. Rafael, no sabes lo agradecido que estoy y lo importante que ha sido que nos pongas en este contexto esta mañana en Radio Club Tenerife, en la cadena SER, para abrir boca al debate que tenemos que tener ahora con los políticos del sur, con los empresarios y con muchísima gente, con ustedes también, con los oyentes al 677-92-60-15, porque si no sabemos de dónde venimos, es muy difícil que acertemos en ir hacia dónde vamos. Gracias, Rafael. Nada, gracias a ti, un placer seguir difundiendo nuestra historia. Hasta pronto, amigo.